mucho dolor, como mucha tristeza, como si fuera un sufrimiento colectivo que el poeta logra escribir o armonizar en sus poemas. Que una cuestión técnica podemos solucionar esto. ¿Sí, no? Ok, perfecto. Gracias. Decíamos que Vallejo logra armonizar estos sentimientos, pero a la vez, en torno a Vallejo había un sentido premonitorio de las cosas. Uno de los anécdotas contados por Juan Tenor Orrego fue cuando Vallejo era perseguido por la justicia porque fue acusado de problemas en el lugar donde nació, en Santiago de Chuco. Y Orrego le dio refugio en su casa en Mansiche, y él cuenta ese episodio temprano en la vida de Vallejo, ¿no? Voy a leer ese fragmento, es muy, muy breve. Dice Orrego: fui testigo presencial de una nueva manifestación de esta proclividad visionaria. Vallejo estaba asilado en mi rústica casa de campo, en Mansiche, pueblecillo rural cercano a Trujillo. Con nuestros amigos la bautizaron con el nombre de El Predio. El poeta eludía por esa época la persecución de la justicia a consecuencia de los sucesos de Santiago de Chuco. Dormíamos ambos en el único dormitorio de la casa. Una noche despertéme sobresaltado a los gritos angustiados de mi huésped, que me llamaba desde su lecho. Cuando abrí los ojos, en la penumbra, Vallejo estaba delante de mí, temblando, como un azogado de la cabeza a los pies. Acabo de verme en París, me dijo, con gentes desconocidas, y a mi lado una mujer también desconocida, mejor dicho, estaba muerto. Y he visto mi cadáver, y nadie lloraba por mí. La figura de mi madre levitaba en el aire, me alargaba la mano sonriente y añadió: te aseguro que estaba despierto. He tenido la visión en plena vigilia y con los caracteres tan animados como si fuera la realidad misma. Siento que voy a perder el juicio. Levántate, por favor. Inútiles fueron mis esfuerzos para calmarlo. No dormimos ya el resto de la noche. Hicimos café, el alba nos sorprendió conversando. Cada vez que recordaba esta circunstancia, tenía la certeza de que habían tenido su raíz en esa visión aquellos bellísimos y admirables versos en que siente batir un extraño aletazo de misterio y que comienza así. Me moriré en París con aguacero, un día del cual tengo ya el recuerdo. Me moriré en París y no me corro. Tal vez un jueves, como es hoy, de otoño. Jueves será, porque hoy, jueves, que proso estos versos, los húmeros me he puesto a la mala, y jamás como hoy me he vuelto con todo mi camino a verme solo. César Vallejo ha muerto, le pegaban, todos sin que él les haga nada, le daban duro con un palo y duro también con una soga. Son testigos los días jueves y los huesos húmeros, la soledad, la lluvia, los caminos. Muchas gracias, Linda. Excelente tu lectura. Quizá ustedes se pregunten qué es lo que representan estos libros que están aquí.
y es precisamente, voy a explicar brevemente para dar paso a Julio, el trabajo que venimos haciendo de recopilar la obra original de César Vallejo y poder mostrarla y compartirla con aquellos que están interesados en estudiar al poeta. Julio Alexis León nos va a hablar de los sucesos. Tiene una bonita experiencia, Julio. Lo que hicimos en la tertulia, y nos contaste de la esposa de César Vallejo. Nos gustaría escuchar. Julio Alexis. En primer lugar, buenas noches a todos. Muchas gracias por venir. Muchas gracias a Ángel, a Juan Tineo por permitirme adherirme a este homenaje a los 100 años de los Heraldos Negros de César Vallejo. En realidad yo soy un profesor de literatura que he escrito algunos textos sobre literatura hispanoamericana, especialmente poesía y narrativa, pero no soy ni mucho menos un especialista en Vallejo. Lo que sí es cierto es que yo soy peruano, y como peruano pues tengo una ventaja, como la tienen ustedes también, frente al resto, porque en el Perú César Vallejo es un ícono cultural, y en esa medida pues César Vallejo aprendemos los versos, por ejemplo, los primeros versos del libro de los Heraldos Negros, casi la tenemos nosotros como una canción aprendida en la escuela primaria, ¿no? Entonces, Vallejo no es un desconocido. Conocemos de él, por ejemplo, que nació en un pueblo de la serranía norteña del Perú, llamado Santiago de Chuco, entre otras cosas también, que fue nieto por ambas líneas, materna y paterna, de curas, de tal modo de que él nunca fue un hijo, sino fue un sobrino, o un sobrino nieto, digamos, ¿no? En ese sentido, hay una serie de elementos o datos biográficos o la literatura particular de César Vallejo, con la cual los peruanos estamos bastante familiarizados. Conocemos también, por ejemplo, que era un hombre que tenía un atractivo especial por las mujeres. Él viajó y era muy enamoradizo además. Viajó a París siendo relativamente joven, el año 1923, cuando ya tenía un poco más de 30 años. Allí conoció algunas mujeres, pero una de ellas en especial, cuando era todavía una jovencita, vivía frente a la casa donde vivía César Vallejo, Georgette Philippard se enamoró perdidamente de él y no terminó su vida hasta no conseguirlo como esposo. Pasaron varios años, aproximadamente 4 o 5 años, que esta chica de 18 años, luego de una tenaz y incansable persecución, logró su cometido de conseguirlo como esposo. Pues bien, la anécdota que yo les quiero contar tiene que ver con esta mujer. Esta señora, a la muerte de Vallejo, que ocurre en el año 38, decide, luego de unos años de permanecer en París, decide emigrar a Perú y se quedó a vivir en el Perú, ¿no? Entonces, hacia finales más o menos de los años 70, creo que ha sido el 78, 79, no recuerdo muy bien, ya era una persona bastante mayor, ella sufre una caída de las escaleras de su casa. Entonces, luego de esta caída, ella la llevan al hospital y a partir de esa caída, precisamente, quedó postrada en un hospital, la Maison de Santé, una clínica francesa que todavía existe en la Lima actual, ¿no? Entonces, aproximadamente un par de años después de que han ocurrido estos hechos, mucha gente estaba preocupada en perseguir y tratar de entrevistar a esa señora que se negaba a dar entrevistas, ¿no? Ya César Vallejo se había convertido en un escritor bastante reconocido a nivel internacional, por supuesto a nivel nacional también, y yo recuerdo que yo tenía un grupo de amigas
que lograron conseguir una entrevista, porque ellos eran parte de una escuela de periodismo en Lima, la escuela Bausate y Mesa, y lograron conseguir la entrevista, una cita con la Georgette Philippart para poder hacerle una entrevista. Y yo pude colarme a esa entrevista porque yo no era miembro no era del grupo de los estudiantes que habían tenido la suerte de ser elegidos para la entrevista. Lo que recuerdo de aquella oportunidad, y lo recuerdo con bastante nitidez, es que Georgette se quejaba del maltrato que había sufrido Vallejo. Vallejo había sido muy maltratado. Recuerden que él murió de una enfermedad que ahora pues nadie se moriría, ¿no? O sea, murió de paludismo, ¿no? Una enfermedad que se lo llevó en unas cuantas semanas, ¿no? Cuando pudieron haberlo tratado, ¿no? Murió relativamente joven, 46 años. Se quejaba del maltrato oficial que había recibido por parte del Estado peruano. Por ejemplo, nos contó, y después he podido verificarlo yo en el prefacio que le hace a la edición precisamente de Moncloa, ¿no? En la que narra que el año 39, después, Vallejo muere el 38, 1938. El año 39, las tropas alemanas, estamos en el escenario que estamos, es el escenario de la Segunda Guerra Mundial. Las tropas alemanas ya estaban a punto de tomar París. Entonces, Georgette Philippart, preocupada por el destino de los inéditos de Vallejo, decide llevárselos a la legación peruana en París o en Francia, ¿no? Y le entrega los documentos que a ella le había costado varias semanas de trabajo tratar de transcribirlos con varias copias para que ellos puedan conservar y resguardar, ¿no?, para la posteridad estos textos que de otra manera no los hubiéramos tenido, ¿no? Sobre todo prosas, España es parte de Misticalis, y después el Poemas Humanos, ¿no? Poemas en prosa, sobre todo poemas en prosa. Bueno, el asunto es que ella decide entregarle los documentos estos, los textos inéditos de Vallejo, y luego de 2 o 3 semanas, cuando ya la avanzada alemana habían ya casi ingresado a París, ella decide retornar a la legación, a las oficinas de la legación peruana en París, para averiguar el destino de los documentos, y se encuentra que la legación estaba abandonada, ¿no? O sea, todos parece que se habían retirado ante el avance de las tropas alemanas y habían decidido dejar ahí las cosas. Bueno, ella pensó en un primer momento de que las cosas que los documentos, los inéditos de Vallejo, los habían podido llevar también. Pero sucede que ella, al dar la vuelta alrededor del lugar, encuentra tirados en el piso, en medio de botellas vacías, de comida descompuesta, una serie de copias que ella les había entregado de los inéditos de Vallejo. ¿Cuál no sería su indignación? Que ella la conservó toda la vida. Y aquí les voy a leer yo las propias palabras de Georgette en el prefacio que escribe para la edición de la obra poética completa de Moncloa. Dice así: esta es la versión de Georgette. Teniendo que recoger, no recuerdo qué documento en la legación del Perú en París, o sea, al retornar, ¿no? Ahí regreso por tercera vez, está vacía. Todos los diplomáticos han huido a Bordeaux. Solo queda el portero, un español, don José, a quien Vallejo le estrechaba la mano ante el mayor asombro de sus compatriotas. Suba, por favor, me dice, y le traigo ahora mismo su papel. Subo y entro al salón que ya conozco y donde sobresale la gran chimenea de mármol blanco. Veo asombrada que está cubierta de kilos de azúcar, de tallarines en paquetes, velas, sal, botellas de aceite, sardinas de lata, y mezcladas todo ello con páginas escritas a máquina, páginas y páginas. Por la ventana dejada abierta, el viento ha penetrado y están también salpicadas de hollín y medio mojadas. Distraída me acerco, maquinalmente tomo una de ellas. Lo que veo es apenas creíble. Todas estas páginas
son las obras inéditas de Vallejo. Ni siquiera olvidadas a último momento en la huida, en el cajón de algún mueble. No, están aquí tiradas, manchadas, sucias, inservibles. Este es el testimonio escrito que dejó la viuda de Vallejo, Georgette Tilipar,